Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el lanzamiento de este informe que hemos denominado Situación humanitaria de la población líder y defensora de derechos humanos y comunidades en los territorios del departamento del Cauca. Desde el proceso de unidad popular del suroccidente colombiano y su comisión permanente de trabajo, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, hemos desarrollado un trabajo de sistematización de la información relacionada a la violación de derechos humanos acá en el departamento, la cual hemos logrado cruzar con las bases institucionales de la Fiscalía, los reportes de la Defensoría del Pueblo y de otras organizaciones sociales que también hacen un monitoreo constante de la situación de derechos humanos. El día de hoy vamos a presentar de manera muy concreta este informe que hemos elaborado. Nos va a acompañar nuestro compañero Cristian Delgado, quien realizará la presentación del informe. También tenemos invitados a el compañero Winston Gallego del programa Somos Defensores y al doctor Daniel Molano, defensor del pueblo del departamento del Cauca, quien posterior a la presentación del informe, los dos harán sus respectivas intervenciones. Entonces, para ya dar inicio formalmente a esta presentación, invitamos al compañero Cristian para que podamos iniciar con la presentación de este informe. Buenas noches, compañeros, compañeras, compañeros que nos acompañan en esta transmisión. Un afectuoso saludo a Winston, al doctor Daniel, a Edward y a quienes nos están acompañando con técnicamente el desarrollo de este proceso. Señalar que nuestro informe fue posible gracias a la valentía de todos y todas aquellos que se atrevieron a romper el silencio, a denunciar, a luchar contra la impunidad. Y esto ha permitido que como organización realicemos un registro de la violencia sociopolítica a nivel departamental y, como bien lo señalaba Edward, a través de los registros abiertos que se tienen de organizaciones como el programa Somos Defensores, como Indepaz y algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, pues nos ha permitido realizar un registro nacional. Hay que señalar que cada organización tiene su propia metodología, que existe subregistro, que sigue siendo una necesidad avanzar en la unificación de los registros, en permitirnos a nivel departamental y a nivel nacional elaborar informes que permitan, a partir del análisis de datos, hacer una proyección de lo que está sucediendo. En este sentido, el día de hoy vamos a presentar el informe que hemos denominado Situación humanitaria de la población líder y defensora de derechos humanos y comunidades en los territorios del departamento del Cauca. Hay que señalar que en términos temporales, este informe va a recoger fundamentalmente los hechos ocurridos en contra de personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación desde el periodo comprendido entre el año 2016 a el mes pasado del año 2026. Hay que destacar que nuestro informe contiene una conceptualización de lo que consideramos es la población líder y defensora de derechos humanos, un
unos factores estructurales de riesgo, la presencia de grupos armados al margen de la ley, estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, un análisis descriptivo de la violencia sociopolítica en contra de la población líder defensora de derechos humanos y exguerrilleros de las FARC en proceso de reincorporación, la violencia sociopolítica que particularmente hemos padecido los integrantes del PUCSOC, un aparte de memoria a nuestros compañeros que fueron asesinados en el año 2025 y en el año 2026 y unas recomendaciones. Este informe, a su vez, hace un análisis estadístico. Eduardo, estamos presentando la de más adelante. Hágame el favor. Eso, un análisis estadístico de 2.246 homicidios que se han presentado en contra de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Hay que señalar que el departamento del Cauca es el departamento en donde más compañeros y compañeras han sido asesinados, con 493 compañeros y compañeras, lo que implica el 21,95% de los homicidios que han ocurrido a nivel nacional. En segundo lugar está el departamento de Antioquia con 303. También en la región del suroccidente, el departamento de Nariño con 201 y el departamento del Valle del Cauca con 176. Hay que señalar que igualmente nosotros hacemos un análisis, puede seguir, de las personas por sexo. Han sido asesinadas 300 compañeras mujeres y 1.945 hombres. Este análisis nos muestra que el 34% de las personas asesinadas hacían parte de procesos urbanos, con 761 compañeros y compañeras, y de procesos rurales el 66%, con 1.484 personas. A nivel nacional hay que señalar que la población rural más afectada son los compañeros campesinos, sean comunales, ambientalistas, incluidos en el PENIS, víctimas, con 786, indígenas 562 y afrodescendientes 135. Igualmente, cuenta con una descripción pormenorizada de estas poblaciones. Haciendo el análisis del departamento del Cauca, la siguiente, Eva, en el departamento del Cauca, como lo señalé anteriormente, hemos registrado que desde el 1 de enero del año 2016 hasta el 31 de marzo del año 2026 han sido asesinados 493 compañeros y compañeras. Uno puede hacer el análisis tanto en la anterior gráfica como en esta, que si bien se siguen presentando homicidios, y es bastante lamentable los homicidios de las personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, hay una disminución en relación a los homicidios que se presentaron en los gobiernos del presidente Iván Duque y en los gobiernos del presidente Santos. Hay que señalar que estos homicidios en el departamento del Cauca se presentan mayoritariamente en el norte del Cauca, en el municipio de Corinto con 51, en Santander de Quilichao, en Caloto y en Buenos Aires. Igualmente nos preocupa lo que ocurre en el Cañón del Micay y en otras zonas del departamento del Cauca. Igualmente, con el departamento del Cauca se hace un ejercicio similar al que hicimos a nivel nacional. Se describe cuántas mujeres fueron asesinadas, cuántos hombres. Mayoritariamente las personas asesinadas son hombres. Se mantiene el patrón de que son mayoritariamente los pobladores de áreas rurales, con 420, y urbanos con 73. Y acá en el departamento del Cauca, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, hay que señalar que la población que más ha sido asesinada, líder y defensora de derechos humanos, son los compañeros indígenas, con 238, los campesinos
con 143 y los afrodescendientes con 39. Igualmente, en el informe encontrarán un, una pormenorización de las poblaciones que integran o las subpoblaciones que integran cada población que se ha mencionado. Para, igualmente, como es un ejercicio nacional departamental y con énfasis en lo que ha ocurrido en contra de las organizaciones y personas que hacemos parte del PUCSOC, del proceso de unidad popular del suroccidente colombiano, hay que señalar que en estos 10 años han sido asesinados 92 compañeros y compañeras nuestras. Eh, Igual se mantiene la matriz de, hay una reducción en el gobierno del presidente Gustavo Petro en relación a los hechos ocurridos en los gobiernos Santos y en el gobierno Duque. Los homicidios de integrantes del PUCSOC ocurren mayoritariamente también en el norte del Cauca, en el municipio de Corinto, de Caloto, en el centro, en Cajibío. Y igualmente con los homicidios del PUCSOC, pues se hace la valoración en términos de mujeres, hombres, sigue predominando, la mayoría de homicidios se cometen en territorios rurales y tres en territorio urbano. La mayoría de los homicidios en contra de integrantes del PUCSOC son compañeros y compañeras campesinos, seguidos por indígenas y afrodescendientes. En términos de homicidios de exintegrantes de las FARC, de las antiguas FARC en proceso de reincorporación, luego de la firma del acuerdo de paz, pues hay que señalar que a nivel nacional han asesinado a 475 personas, que hay una reducción en relación a los gobiernos anteriores con el gobierno del presidente Gustavo Petro y que la mayoría de homicidios de firmantes del acuerdo de paz se da en el departamento del Cauca, con 87 personas en proceso de reincorporación asesinadas. Igualmente, el informe contiene un análisis de las masacres que han ocurrido en el país a nivel nacional. Hay que señalar que entre el año 2020 y el año 2026 se han presentado 563 masacres, que la mayoría de masacres ocurren en el departamento de Antioquia, seguido por el departamento del Cauca, con 75. Las 75 masacres eh, que se han presentado en el departamento del Cauca, la siguiente. eh, También hay una reducción, hay que señalarlo, en relación a lo que ocurrió con el gobierno del presidente Iván Duque. Se concentran fundamentalmente en Santander de Quilichao, en el Tambo y en el municipio de Balboa. Al hacer un análisis sobre los mecanismos o instrumentos para cometer estos homicidios, se mantiene el tema de las armas de fuego, de los impactos en la cabeza. Hay combinación de algunos homicidios con arma blanca frente al lugar de ocurrencia de los hechos. La mayoría de los homicidios se presentan en lugares que frecuentaban las víctimas, como por ejemplo a los alrededores de la vivienda o en la vivienda, en el lugar de trabajo, en las viviendas de familiares y fundamentalmente en espacios de esparcimiento, generalmente los fines de semana, en bares, en discotecas o en estaderos. Esto permite hacer un análisis de que a las víctimas le venían haciendo seguimiento y cierto grado de planificación en los crímenes. Hay que señalar que, al igual que otros informes, nosotros hemos venido señalando que los posibles móviles o causas de los homicidios, particularmente sea por las labores de defensa de territorios, sea indígena, sea afrodescendiente o sea campesino,
la defensa o reivindicación de derechos colectivos, eh, los compromisos con los acuerdos de paz o el impulso a los nuevos procesos de paz, la participación en los procesos de sustitución de cultivos ilícitos y en algunos casos la resistencia frente al control territorial y algunas economías ilícitas, particularmente minería y el negocio del narcotráfico. Igualmente hemos venido señalando que además de eh, los homicidios, algo que ha venido afrontando la población líder y defensora son el tema de las amenazas. Estas amenazas se realizan mediante panfletos. El siguiente, Eduardo. Por presencia directa de actores armados, por redes sociales, en el celular, por seguimientos físicos. Hay que señalar que hay una alerta a propósito acá en el municipio de Popayán por estos últimos panfletos que han surgido de la llamada limpieza social y el incremento de homicidios que se han venido presentando. Hay que recordar que esta es una práctica paramilitar de señalamiento y exclusión social que busca legitimar la muerte en los territorios urbanos y rurales y ha venido siendo documentada como una de las fases del paramilitarismo. A propósito de esta temporada electoral que tenemos y la discusión política que hay en el país. Igualmente, se señala eh, los señalamientos y la criminalización que pese al gobierno del cambio se continúa dando tanto por funcionarios del gobierno nacional como por integrantes de la fuerza pública en contra de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos y organizaciones y comunidades en los territorios. Hay que recordar los señalamientos que se realizaron para el caso del Cauca, contra los pobladores y pobladoras del Cañón del Micay, la situación que se viene presentando a raíz de esos señalamientos que se hicieron y la criminalización, tanto así que hay dos líderes y defensores de derechos humanos del Cañón del Micay que están privados de la libertad. Esto no solo ocurrió acá en el departamento del Cauca, también ocurrió en el Catatumbo y ha ocurrido en otras regiones del país y es una situación bastante lamentable. Otro tema va relacionado a las afectaciones a la población civil en el marco del conflicto armado interno. Hay reportes de muertes y heridas de civiles en el marco de las acciones bélicas, el daño a bienes civiles, el ataque a bienes culturales y religiosos, el ataque a bienes indispensables para la población civil, los desplazamientos, los confinamientos, los ataques indiscriminados que hemos venido padeciendo tanto en territorios rurales como urbanos en el marco del conflicto armado interno. Es por eso que nosotros hemos venido identificando algunos factores estructurales del riesgo. Hay que señalar que estos homicidios, estas masacres, estos hechos de vulneración a derechos humanos no ocurren porque sí, ocurren por algo. Y para nosotros van relacionados a los intereses económicos y el control territorial que existe en el departamento. Hay que señalar que en el departamento del Cauca, además de la biodiversidad que tenemos, hay minería, hay proyectos mineroenergéticos, está el negocio del narcotráfico, tenemos una posición geoestratégica a nivel mundial y todos estos hechos tienen que ver con esos intereses económicos. A eso se le suma la débil presencia institucional acá en el departamento del Cauca y a nivel nacional esperábamos que luego de la firma del acuerdo de paz se diera una presencia institucional integral que transformara los territorios. Desafortunadamente, eso no ha cambiado, pese a los esfuerzos que ha adelantado el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Igualmente, se señala la persistencia del conflicto armado en varias regiones del país y acá en el departamento del Cauca, al hacer el análisis temporal del gobierno del presidente Petro, uno puede extraer que mientras se mantuvieron los diálogos de paz, mientras se estaba en la esperanza de una solución política y dialogada al conflicto, la violencia en los territorios disminuyó. Pero a partir de la ruptura, a propósito del informe de los compañeros de Somos Defensores, a partir de esa ruptura se da un incremento en vulneraciones a derechos humanos. Por eso coincidimos en que el año 2025 fue el año donde más violencia sociopolítica y en relación al conflicto armado existió en el país. Por eso es importante señalar la violencia en relación a la persistencia del conflicto armado y al desconocimiento y a la falta de garantías para que las organizaciones sociales desarrollemos acciones humanitarias. Otro punto es que pese a algunas modificaciones que hubo en la política de seguridad y defensa, se mantiene algo esencial que nos preocupa y es la continuación de la zonificación territorial como teatro de la acción militar. Hay que señalar que luego de la ruptura de los procesos de paz se priorizó la salida militar y la salida militar sin presencia institucional integral lo que genera es más vulneraciones a derechos humanos en los territorios rurales y urbanos. Igualmente, se señala la expansión de los grupos armados al margen de la ley con el tema de las nuevas prácticas del paramilitarismo, la negación por parte del Estado colombiano de la existencia de estas nuevas formas de paramilitarismo y la negación de una expansión real de los grupos armados. Hay un capítulo especial que plantea los grupos armados al margen de la ley que existen en el departamento, que tienen presencia y los niveles de expansión que ha tenido y de control territorial que tienen, al igual que los conflictos que tienen entre estructuras armadas ilegales y con la fuerza pública. Adicionalmente, se plantea la continuidad de las vulneraciones a derechos humanos por parte de la fuerza pública y se mantiene la tendencia de pretender justificar estos hechos tanto mediática como judicialmente. Como lo señalé anteriormente, sigue siendo preocupante la estigmatización y criminalización de la población líder, la persistencia de la impunidad. Hay que señalar que desafortunadamente la impunidad sigue reinando pese a la normativa que se ha extendido por parte de la Fiscalía General de la Nación. No hay mecanismos efectivos para la resolución de conflicto y como lo señalamos para el caso del PUCSOC, también se puede señalar para caso de organizaciones hermanas, la mayoría de los homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos se presentan en contra de personas articuladas a procesos organizativos como el CRIC, como el PUCSOC y como otras organizaciones que hacen presencia acá en el departamento. Igualmente, hacemos unas recomendaciones. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de redoblar esfuerzos por, a través del diálogo, buscar la solución política del conflicto social y armado, lograr un desescalonamiento del conflicto, que haya participación de las organizaciones y que se nos brinden garantías jurídicas, logísticas y políticas para el desarrollo de acciones humanitarias en los territorios. Hay que señalar que recientemente fueron emitidos dos informes, uno de la Comisión Interamericana de Derecho y otro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Por eso nosotros insistimos en la importancia de que
Ojalá el Estado colombiano acoja esas recomendaciones. De hecho, las recomendaciones van dirigidas a varias entidades y recogen lo que organizaciones nacionales y regionales, entre ellas la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, le ha venido planteando hace tiempo al Estado colombiano. Igualmente, insistimos en que se debe implementar lo contenido en el plan de emergencia para la protección a líderes sociales y firmantes de paz. Ese es un documento con un diagnóstico y unas propuestas de alternativas realizables a corto, mediano y largo plazo. Se lo presentamos al señor presidente de la República 2 días antes de la posesión y desafortunadamente la mayoría de esas recomendaciones no fueron implementadas por el gobierno del cambio. La quinta recomendación que planteamos es hacer seguimiento e implementar las órdenes contenidas en la sentencia SU 546 de 2023, que es la sentencia por el derecho a defender derechos, de las cuales somos accionantes y muchas de esas órdenes no han sido cumplidas. Eh, Hay que señalar que una preocupación que tenemos es que si bien en el gobierno del cambio se abrieron espacios de diálogo para que las plataformas de derechos humanos y las organizaciones dialogáramos con el gobierno de qué proponemos para generar un cambio sobre esta situación de vulneración a derechos humanos, eh, ese diálogo no ha sido efectivo. Y tomando experiencias de los compañeros indígenas, de los compañeros afro y recientemente del movimiento campesino, queremos proponerle a la región y al país que se impulse la creación de una comisión mixta de asuntos en derechos humanos como una instancia de interlocución y concertación entre el gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos para discutir de forma vinculante, no como ha venido ocurriendo hasta ahora, que nosotros les presentamos propuestas al gobierno y muchas de esas propuestas no son escuchadas y no son materializadas, para que en el marco de esa comisión mixta de asuntos en derechos humanos podamos construir una ruta para cambiar lo que está ocurriendo en el país. Igualmente, creemos necesario que hay que fortalecer la normativa para sancionar los hechos de estigmatización en contra de líderes y defensores de derechos humanos, que es algo que se ha venido manteniendo aún en el gobierno del cambio. Y como proceso de unidad popular, como movimiento campesino, seguimos insistiendo en la necesidad de desarrollar lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos del campesinado como sujeto político y de especial protección constitucional, el cual fue reconocido en el artículo 64 de la Constitución Política. Ese es nuestro informe. Esperamos que lo lean, que nos lo comenten para seguir construyendo país y construyendo alternativas democráticas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cristian. Agradecemos también a todas las personas que se han ido sumando en el corrido de esta presentación del informe. Damos en este momento el espacio para que el señor defensor del pueblo, Daniel Molano Piamba, pueda compartirnos su intervención. Doctor Daniel, ¿se encuentra por ahí? Desde luego que sí. ¿Nos permite la cámara, por favor? Muy bueno. Buenas noches para todos. Un saludo especial. Agradecer esta invitación y saludar este espacio, vocablo que con orgullo lo he aprendido a ustedes. Déjeme decirle que en estos 5 años que llevo como defensor del pueblo en esta regional,
créame que metido ya de lleno en este asunto, me les quito el sombrero a todos ustedes, de una manera sincera, de una manera absoluta. Lo hablaba hace un momento hace rato con Cristian, buscarse dolores de cabeza absolutamente por el amor al trabajo que ustedes tienen y el apegamiento frente a la comunidad. Yo pienso que en esta magnífica intervención que hizo Cristian y con todo el material aquí presentado, solo tengo por agregar que les faltó una cosita. Una cosa muy sencilla que nosotros tenemos, todo lo que acaba de manifestar Cristian, expresamente consignado en una alerta temprana a nivel nacional que tenemos para todo el país, que es la 019 del 2023, la alerta temprana que se hizo en pro de la defensa de los líderes y defensores de derechos humanos, líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el país, que han sido absolutamente atacados, no solo por los actores armados, sino por el mismo Estado colombiano, por la misma ciudadanía en general. Este hecho nosotros lo catalogamos como desastroso porque en muchas partes del territorio colombiano, y qué decir de aquí el Cauca, debo manifestar que esta alerta es de índole nacional, no es solo para el departamento del Cauca, pero bien lo manifestaba Cristian en su exposición y así lo dicen aquí las estadísticas, donde mayormente se presentan, esta serie de atropellos contra las personas de defensoras de derechos humanos es aquí en el departamento del Cauca. Y yo considero que esto es por la sencilla razón de que esas personas líderes y defensoras de derechos humanos en muchas partes del departamento del Cauca y del país se convierten en el Estado colombiano. Ellos son los que realmente están llevando, supliendo las falencias del Estado colombiano, trayendo la voz de los que no tienen voz, y esto nos va a generar una animadversión contra personas que por X o Y motivo no están de acuerdo con ellos. En esta alerta temprana, y nosotros lo hemos vivido en los últimos días, si bien lo apuntaban ustedes en la presentación, que todavía seguimos viendo escollos de ese paro del 2019, del estallido social del 2021, esa pandemia donde ustedes reclamaban que por qué que se hizo la plática de la salud, por qué se invirtieron X o Y motivo, pero sobre todo déjeme decir el estallido social que le imprimió un cambio social y político a nuestro querido país y al departamento del Cauca, todavía genera consecuencias gravísimas como el señalamiento, la estigmatización que a todos ustedes los líderes y defensoras de derechos humanos le han impreso. Aquí en el departamento del Cauca, en Popayán específicamente, tuvimos acciones judiciales que ya van tantos años y no han dado el resultado que, entre comillas, se les puso cuando así se presentaron. Tenemos unas capturas que se dieron 3 días antes de las elecciones, recuerden ustedes, que también nos generó inconvenientes dado el clamor de la propia ciudadanía de defenderlos a ustedes, los defensores de derechos humanos. Fue toda una ciudadanía que los defiende a ustedes, los defensores, porque desafortunadamente, bien lo manifestabas aquí hace un rato, la defensa del Estado colombiano ha sido poca, por no decir nula. El viernes pasado usted estaba ahí apresado, Eduardo, en el norte del departamento del Cauca, donde hacíamos un análisis de la situación gravosa que está viviendo en el norte del departamento del Cauca, pero eso no es solo el norte, lo vivimos todo el Cauca, y ustedes y nosotros que lo vivimos y lo sentimos todos los días, vemos cómo se materializa cada día más la indolencia institucional que tiene el Estado colombiano
independientemente el gobierno anterior, el tras anterior, el actual incluso, porque estas advertencias que nosotros hacemos en esas alertas tempranas, eso de la estigmatización, del señalamiento, de la judicialización sumaria que muchas veces les hacen, cuando nosotros advertimos eso es para que se haga algo de aquí en adelante, para que protejan esas personas defensoras y promotoras de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, pero realmente vemos que la respuesta es nula. Cuando nosotros les pedimos, le transmitimos esa alerta temprana al Ministerio del Interior para que haga lo propio. Cómo extraño yo, y debo decirlo con nombres propios, el primer ministro del Interior que tuvo este gobierno, al doctor Prada, cuando uno le pasaba la alerta temprana para que entre los 10 días hiciera el CIPRAT, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, él llamaba a cualquiera de los regionales y le decía, bueno, señores defensores, ¿cómo vamos a manejar este problema? Lo vimos en el Bordo, en agosto del 2022, recién entrado el doctor. Y fue una CIPRAT que realmente se le vio el empeño del gobierno. No respuesta militar, que es la única entidad que responde oportunamente a estas alertas, es el ejército, es la policía. Pero detrás de eso, ¿qué viene? ¿Qué viene la inversión social? Si el Ministerio del Interior tomara estas alertas tempranas, y es decir, coger a todas las entidades advertidas o a las que se den recomendaciones, por ejemplo, ciñámonos a esta de los defensores de derechos humanos y líderes y lideresas, los factores de vulnerabilidad, por ejemplo, la estigmatización, ¿qué ha hecho? ¿Qué se hace para que no lo señalen? Una movilización, cualquiera que sea, que la promuevan ustedes, cualquiera. Allá están esos tantas, empezaron a joder, ¿Quiénes son? Los mismos de siempre. Tenemos la baja respuesta de las recomendaciones, que es lo que estamos hablando. La falta de coordinación interinstitucional y dificultades para la implementación de las políticas públicas de protección y garantías para los defensores de derechos humanos. Las armas las tiene el Estado colombiano, las tiene. ¿Por qué? Porque ustedes en muchas ocasiones han reemplazado ese Estado colombiano. ¿Por qué no los defienden? Y el Estado está en la obligación, está en la obligación. Por eso ustedes, junto con varias entidades, inclusive la comunidad internacional, los abraza de manera fuerte para suplir, entre comillas, esa ausencia a veces estatal de abrazo institucional frente a la labor que ustedes hacen. Prácticamente están haciendo un trabajo solos. Y debo manifestarlo, porque el trabajo del Estado lo están haciendo ustedes en las movilizaciones, en el acompañamiento, en las reuniones, en las mesas territoriales de garantías, que es uno de los escenarios más propicios para sacar avante todos los derechos. Pero miren ustedes, aquí en el departamento, ¿cuánto lo tenemos? Y eso qué decir de esta alerta que me tiene todos los índices de violencia en contra de las personas líderes en el departamento del Cauca. Sugiero yo, muy respetuosamente, que unamos esfuerzos. Esa alerta temprana del 2023 todavía está viva, todavía está vigente, todavía tiene secuelas. ¿Tiene cuántos oficios de consumación tiene? No los tenemos en el Cauca porque este es de índole nacional. Nosotros, ¿qué hacemos para que las acciones del Estado frente a esta alerta temprana 019 del 2023 sean preventivas y no reactivas? Preventivas, es decir, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué vamos a hacer de esos documentos de advertencia que frente a esa alerta temprana hizo la Defensoría del Pueblo? Adelante. ¿Qué vamos a hacer para que posterior
al estallido social del 2021 nos sigan señalando a los líderes. ¿Qué vamos a hacer para cuando ustedes salgan a terreno? La gente, ay, llegaron estos del PUSO, llegaron los del TI, llegaron los del Suagro, llegaron los del CIMA, que ya vienen a... Eso, esos señalamientos, eso tiene que haber una justicia social primero promovida por el mismo Estado. Yo también estoy dispuesto a darme la pelea, a hacer ese acompañamiento para que algún día en ese Ministerio del Interior, esa sección que la manejan por cumplir unos parámetros que establece la ley o el protocolo de que hay que hacer sí o sí la CIPRAT, realmente se haga, porque yo todavía llego, insisto, 5 años y solo vi 2 primeras cuando estaba el doctor Prada, debo decirlo así. De resto han sido absolutamente pobres. Lo vivimos en la del 2005, en esa de que está entrándose la gente, posiblemente los actores a las barbas de Popayán, se acaba de materializar hace 8 días, cuando estábamos en Santander, Eduardo. Entonces, yo hago esa propuesta, hago ese ofrecimiento institucional para que sigamos trabajando en conjunto y la violencia contra los líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, pues lo peor que puede existir es la muerte, ni más faltaba. Pero eso a diario, el señalamiento sigue. Las investigaciones siguen. La zozobra sigue. El temor, porque somos seres humanos, sentimos temor. Eso es producto de ese trabajo que ustedes en buena hora vienen haciendo por las clases menos favorecidas. Yo pregunto, si el Estado colombiano no alcanza, no puede o no quiere, ¿cierto?, llevar las soluciones institucionales a los territorios, yo me pregunto, si no existieran ustedes, ¿qué pasará con esa gente que está presa? ¿Ve? Entonces son preguntas que tienen que tener una respuesta obvia. Y la respuesta, además de lo que acaba de decir Cristian, que está en que le pongamos cuidado, porque también nosotros como Defensoría nos arriesgamos, nosotros tomamos los insumos en el propio terreno, arriesgando la vida de nuestros funcionarios y las ponemos aquí de presente. Sin embargo, nos quedamos absolutamente cortos. Eso es lo que quiero manifestarles para que la excelente intervención que tienen ustedes y la presentación la conjuguemos o la articulemos con esa alerta temprana 019, que para ustedes considero que es excelente también. Muchísimas gracias y dispuesto a cualquier inquietud o duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Igualmente agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo e invitarlas que a través del chat pueden desarrollar las preguntas, las cuales se atenderán una vez, digamos, culmine la intervención de nuestro siguiente invitado, el compañero Winston Gallego del programa Somos Defensores, que lo tenemos la grata compañía el día de hoy, compañero Winston. Bueno, muchas gracias, Edward. Primero que todo, agradecer por la invitación a esta importante presentación de este valioso informe realizado por el PUCSO, por la Red de Derechos Humanos Francisco Sellas Cifuentes y por la Red Alterna. Realmente es un insumo importante y valioso para comprender la situación del Cauca y también para convertirse en una ruta de acción, una ruta de exigibilidad de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales del Cauca. Mi nombre es Winston Gallego Pamplona, yo hago parte del programa Somos Defensores, que somos una organización que trabajamos todo el tema de protección y prevención a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales como ustedes. Hoy vengo pues a compartir brevemente algunas palabras, teniendo en cuenta que también en la mañana tenemos la presentación de nuestro informe anual 2025, que lo hemos denominado Promesas Rotas. El título no fue fácil seleccionarlo,
Primero porque hay que reconocer que estamos ante un gobierno progresista, un gobierno diferente, un gobierno del cambio y que ha tenido grandes avances en materia social, económica, en materia de tierras, pero que en materia de protección a la labor de los líderes, las lideresas sociales, campesinas, indígenas, afro, lamentablemente no ha logrado o no logró, teniendo en cuenta ya el poco tiempo que le queda, avanzar en temas de garantías y de protección. Primero que todo, pues queremos plantear que en el marco de este gobierno progresista, que reconocemos su carácter progresista, pues ya Cristian lo planteó, se presentaron varias propuestas, entre ellas el plan de emergencia para proteger las personas defensoras de derechos humanos, los liderazgos sociales y los firmantes de paz. También se lanzaron propuestas de construcción de política pública y garantías a la labor de los defensas de derechos humanos y que aún en día, pues, el plan de emergencia, por un lado, no se logró implementar, el gobierno no lo logró implementar, y la política pública, pues, aún no ha sido decretada. Todavía está en el proceso, pues, de que pase de todos los espacios de concertación que tuvimos, ya a que se decrete una política pública que esperemos, pues, si logre algún resultado positivo. Ante eso, pues queremos plantear que en el monitoreo, seguimiento que hace el programa Somos Defensores, sí es cierto, la reducción de las agresiones y ataques contra los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, sí se redujo en comparación con los cuatrienios anteriores de los gobiernos del expresidente Duque y el expresidente Santos, pero que lamentablemente el año 2025 sí fue un año con mayor violencia letal durante este gobierno de Gustavo Petro. El sistema de información nuestro del programa logró verificar 874 agresiones. Mire, en Colombia existen diferentes observatorios, sistemas de información y diferentes metodologías. El nuestro no solamente le hace seguimiento a los asesinatos, también le hacemos seguimiento a desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenazas, violencias basadas en géneros. En total son 11 modalidades de agresión contra personas defensoras de derechos humanos. De esas 874 agresiones, se presentaron lamentablemente 165 asesinatos contra hombres y mujeres que defienden los derechos humanos, defienden los territorios, defienden la naturaleza, defienden las diversidades, defienden su autonomía. La región del suroccidente colombiano sigue siendo la región de más alto riesgo y peligro para los líderes y las lideresas sociales. Año tras año, lo que son el departamento del Cauca, Nariño, Putumayo, el Valle del Cauca, sigue siendo, digamos, a nivel regional, la región con más homicidios, la región con más amenazas, la región con más desplazamiento de personas defensoras de derechos humanos, y para el año 2025 esta región logra, al tener alrededor de casi el 40% de agresiones de todo el país. A nivel departamental, el Cauca, el departamento donde ustedes hacen su valiosa labor de defensa del territorio, la vida, la paz y los derechos humanos, se mantiene como el territorio, como el departamento más peligroso, con el mayor número de agresiones y homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, y lo sigue a nivel, pues ya no de región, sino de departamento, el departamento de Antioquia, con 186. Nos llama la atención uno, pues las agresiones se presentan en contextos de conflicto social, político y armado que se presenta en el país, en contextos también de crisis humanitaria, y nos llama la atención territorios como tiene el Catatumbo o el Magdalena Medio, que está conformado por el sur de Bolívar, parte de Santander, parte del Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. Pero también nos llama la atención que se han aumentado las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en las ciudades. Bogotá viene aumentándose los homicidios, los asesinatos, los desplazamientos y amenazas contra las personas que ejercen labor de derechos humanos. Eso también va, pues, evidenciando que se ha mantenido un discurso que, por ejemplo, en algunas capitales o en el caso de Bogotá no sucede nada, no hay presencia de actores armados, y cuando realmente sí se viene presentando también. Entonces, un punto que también logramos como ubicar en este informe. Y lamentablemente, las agresiones en relación con el año 2024 sufrieron un aumento del 20%.
y entre ellas varias modalidades tuvieron un aumento considerable, como el desplazamiento forzado. Durante el 2025 se presentó un aumento del 64% de líderes y lideresas sociales que fueron desplazados de sus territorios. Igualmente la desaparición forzada. Tenemos como la desaparición forzada de líderes sociales que había tenido una reducción, nuevamente ha aumentado en el año 2025 los secuestros y las judicializaciones. Es importante mencionar que los liderazgos más afectados son los liderazgos que están relacionados con la defensa del territorio, la tierra y el medio ambiente, o sea, campesinos, indígenas, afro, comunales en sectores rurales, comunitarios en sectores rurales que están directamente ligados a la defensa del territorio, la tierra y el medio ambiente, como lo planteé. Y aquí hay también una situación particular y es el aumento sobre las agresiones frente a las juntas de acción comunal. En diferentes territorios se han aumentado las presiones contra las directivas por parte de los diferentes grupos armados. Hay algo que sí es importante mencionar, que en medio de esas agresiones hay que tener en cuenta unos asuntos más allá de los hechos. Por ejemplo, el tema de la impunidad. Desde el 2002 al 2025, en el seguimiento que hacemos del programa Somos Defensores, hemos planteado que, por ejemplo, hay investigaciones de por lo menos 1.840 asesinatos, 2002-2025. De estos, a través del trabajo después de investigación, de indagación, miramos que son muy pocos realmente los casos que contienen o tienen una sentencia condenatoria, una sentencia donde se aclara por lo menos quién fue el autor material de estos homicidios, porque realmente no hay sentencias sobre reales determinadores. La impunidad es como un factor también que permite el tema de homicidios, de seguimientos contra la población líder. Igualmente, en el tema de la Fiscalía del año 2021, creó un grupo especializado sobre amenazas a la población líder, y de 266 casos que se han documentado, que han puesto la denuncia en Fiscalía, se cuenta que a la fecha de hoy no hay una sola condena y que la gran mayoría están solamente en etapas de indagación, lo que también refleja un nivel de impunidad frente a las amenazas, que es, digamos, la agresión, la modalidad de agresión más común. Asimismo, es importante tener en cuenta las falencias, las fallas que hay en el mecanismo de protección estatal, en el modelo de protección estatal en manos de la Unidad Nacional de Protección. Digamos que al inicio de ese gobierno, pues hubo grandes expectativas sobre la transformación de la ONP, sobre la transformación de ese sistema de protección, del modelo de protección. Lamentablemente, pues no se ha logrado avanzar. El modelo sigue siendo un modelo basado en temas muy securitarios, muy temas de escolta, de chaleco, muy en tema individual. Sabemos y reconocemos que hay líderes y lideras que necesitan ese tipo de medidas, hay que mantenerlas, pero digamos que la ONP no ha logrado avanzar más allá de esto, y a través de las diferentes indagaciones que hemos hecho, nos llama mucho la atención. Por ejemplo, en el contexto de agresión contra líderes sociales, entre el año 2022 y el 2025, la ONP, no más que la ONP, el CERREN, el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas, y las medidas implementadas por la ONP, se realizaron 19.800 estudios del riesgo, y solamente 20 casos fueron calificados como riesgo extremo. Ninguno, por ejemplo, de población afro, que ha sido también una población bastante victimizada pues que afecta la labor de la defensa que hace la población afro, y lo que tiene que ver realmente nos genera preguntas. Por ejemplo, ¿cómo están haciendo los análisis? ¿Quién hace los análisis de riesgos? ¿Qué tipo de medidas se están otorgando? ¿Qué tipo de medidas se vienen implementando? Nos llama la atención, y
y eso se relaciona directamente con la realidad del suroccidente. Los departamentos con mayores solicitudes son Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño. En esto, digamos, de 2022 al 2025, se presentaron o se solicitaron 283, perdón, la ONP realizó 283 estudios de riesgo colectivo y la gran mayoría se centra en estos 4 departamentos, o sea, los departamentos del suroccidente, donde las afectaciones, las agresiones contra la población es mayor. Igualmente, en el suroccidente, donde hay mayor solicitudes o organizaciones dentro del programa de protección colectiva del decreto 660, pero tiene que ver por la realidad también que vive el suroccidente. Lamentablemente, pues la UNP lo que informa es que han otorgado medidas colectivas como chalecos, bastones de mando para guardias, sobre todo indígenas, han otorgado talleres de protección, cuando realmente, digamos, son medidas que las mismas organizaciones las pueden implementar. Y digamos que se desvía de la real responsabilidad que tiene el Estado en materia de protección. Desde el programa Somos Defensores, pues actualmente la ONP viene adelantando un proceso de modernización. Desde el programa Somos Defensores planteamos que ese proceso de modernización se queda corto, se queda más en un cambio estructural, orgánico de la propia estructura de la ONP, pero realmente no avanza a una transformación del modelo estatal. Y lo que, no solamente el programa, muchas organizaciones y proyectos sociales hemos planteado que es necesario transformar el modelo de protección estatal, transformar ese modelo, avanzar hacia un modelo que tenga un enfoque más de derechos humanos, con estándares internacionales, que realmente ese modelo implemente o tenga espacios de articulación y coordinación interinstitucional, que se comprenda que primero, que no puede ser simplemente un modelo de protección, sino que se debe avanzar a un sistema de prevención y protección de la población líder en Colombia. Hay que avanzar en que sea un modelo menos reactivo y más preventivo, ¿cierto? Igual, que todas las entidades comprendan que la protección nace realmente de la garantía de todos los derechos sociales y políticos, de todos los derechos económicos, ambientales, sociales, políticos y económicos, y no solamente una mirada securitaria o de seguridad o de escoltas por parte de la ONP. Eso no quiere decir que no se mantengan los esquemas individuales. Claro, los líderes, las lideresas que necesiten esquema individual se deben mantener y fortalecer, y que se debe avanzar también en transformar, en medio de esta transformación, la manera de evaluar y de calificar los riesgos, con análisis en contexto, con analistas que vayan al territorio, que se tengan en cuenta los diferentes análisis, informes, como el que acaban de presentar ustedes, compañeros y compañeras, es un nuevo modelo de protección y que se centre mucho en prevención y también en medidas de protección colectiva. Igualmente, si es necesario que en la política de paz total, revisar porque no se logró la protección o reducción o salvar vida de líderes sociales. La salida al conflicto social, político y armado colombiano debe ser la negociación. Debe mantenerse la salida política al conflicto, mantener las mesas de diálogo político, mantener las mesas de diálogo sociojurídico, reactivar las suspendidas, mirar cómo se activan otras que no han entrado todavía en procesos, pero sí es necesario que el gobierno mejore los resultados de la política de paz total. Es necesario que se logre frenar la expansión de los grupos armados, es necesario que en esos espacios de negociación, sea políticos o sea sociojurídicos, se logren establecer una especie de líneas rojas, de límites, por ejemplo, de que cese cualquier agresión contra organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afro, de mujeres, de jóvenes, y que existan unos mecanismos de verificación desde la sociedad civil, de una manera mucho más participativa, pero sí la salida debe ser negociada. También cuestionamos y criticamos que
el gobierno se ha tenido un cambio en el tratamiento del conflicto y se ha volcado un poco más a viejas estrategias militares. Nosotros, perdón, en el programa, el informe semestral lo denominamos la misma receta, porque este gobierno, después de, en medio de la crisis de la paz total, empezó a implementar nuevamente medidas o acciones militares que históricamente han sido reconocidas por su no resultado a favor de la paz y si el tema de la, perdón, si el tema de la vulneración de derechos humanos e infracciones al DIH. En medio de ese cambio de estrategia, pues se han vuelto a presentar lo que llaman falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales, y en nuestro informe de este año, pues hay documentados 3 falsos positivos contra líderes y lideresas sociales de Antioquia, del Guaviare, bueno, se me escapa, perdón, me perdonan, el otro departamento. Entonces sí se debe mantener la política de paz total, pero sí se debe poner unos límites frente a la protección de líderes sociales, de lideresas, y evitar ese volver a esa vieja receta y a la fragmentación y a la negociación fragmentada, que lo que puede llevar, y lo ha demostrado hasta el momento, lamentablemente, es a la profundización de la guerra. Igualmente, es necesario que se cumpla a cabalidad, por ejemplo, con la sentencia de unificación 546 del 2023, que es la sentencia en la cual la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional en materia de protección y garantía de personas defensoras de derechos humanos. ¿Qué plantea la sentencia? No había una concordancia entre el nivel de agresión, el nivel de persecución y con el nivel de respuesta por parte no solamente del gobierno nacional, sino del Estado colombiano en su conjunto. Y si es necesario que avance, repito, no solamente el gobierno nacional, sino todo el Estado colombiano en el cumplimiento de la sentencia, que son alrededor de 28 órdenes, que hay unas órdenes muy directas sobre casos concretos de personas defensoras de derechos humanos, pero también contiene órdenes que son de mucho más, o sea, a nivel nacional, que la apostan a garantizar los derechos, a reconocer el derecho a defender derechos, a la transformación del modelo y a las responsabilidades por parte del Estado colombiano en materia de protección. Igualmente compartimos, es necesario que la estigmatización por parte del Estado colombiano se frene, que se presenten investigaciones y sanciones a funcionarios y funcionarias, no solamente personal de las fuerzas militares, sino a funcionarios y funcionarias del Estado colombiano, incluso a la misma presidencia por los diferentes señalamientos, estigmatizaciones contra hombres, mujeres que hacen parte de las organizaciones, contra hombres y mujeres de las guardias indígenas, campesinas, afro, de ser, que son señalados de ser integrantes o tener vínculos con los grupos armados, que lamentablemente pues el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, ha realizado señalamiento con frente a organizaciones sociales del Cauca y del Catatumbo principalmente. Gracias. Muchas gracias, compañero Winston. En el momento, pues, en el chat no nos han escrito preguntas, nos han mandado muchos saludos, agradecimientos por este espacio. Estamos también consultando en el chat de los compañeros de Realterna. Nos dicen, pues, que preguntas al momento no hay. Entonces, ya en contados minutos, el diseñador que nos está ayudando con este tema nos dijo pues que vamos a contar con la edición final, el documento final ya diagramado, para poderlo publicar y que ustedes lo puedan descargar, revisar con mayor detalle todas estas cifras, todos estos análisis y recomendaciones que están planteadas dentro de este informe, y nuestras redes sociales siempre van a estar abiertas para las consultas, para las interlocuciones, para generar los espacios de análisis y de debate que sean necesarios alrededor de esta situación de violencia que vive el departamento del Cauca y el país.
Agradecemos nuevamente a todas las personas que se conectaron y estuvieron atentas a la presentación de este informe, a los compañeros de Red Alterna, a la Comisión de Comunicaciones del Proceso Unidad Popular del Suroccidente, al compañero Cristian Delgado, al doctor Daniel Molano, que, que nos acompañó aquí en este espacio. No sé si el compañero Cristian pueda hacer el cierre del espacio con algunas palabras después de la intervención de Daniel y de Will. No, gracias. No, agradecerle de nuevo y reiterar el agradecimiento para todas y todos los que se conectaron al espacio. Un fraternal saludo al doctor Molano. Ahí nosotros siempre hemos reconocido el importante papel que desarrolla la Defensoría del Pueblo con su acompañamiento a comunidades. Hemos resaltado, de hecho ahora recordaba cuando él intervenía desde los diálogos de paz de La Habana, en desarrollo del punto 3.4 del acuerdo de paz, insistimos en la necesidad del fortalecimiento de una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo y el cambio de modelo de las alertas tempranas. Si bien el doctor Molano señalaba el cumplimiento de las recomendaciones de la 019 de 2023, hay que recordar también que en un momento de violencia dirigida en contra del PUCSOC y de la Marcha Patriótica, logramos concertar con la Defensoría del Pueblo y con el resto del movimiento de derechos humanos a nivel nacional la emisión de la alerta temprana 026 de 2018, luego de que fuera aprobado el decreto 2124. Nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de fortalecer el sistema de alertas tempranas. Hemos hecho muchas invitaciones a la Defensoría del Pueblo a que habilite espacios para fortalecer los análisis de riesgo de las alertas tempranas. Lo consideramos un insumo valioso y en construcción. Y nos sumamos a lo manifestado por el doctor Molano en clave de que desafortunadamente y un poco en línea de lo que planteaba Winston, de la misma receta, desafortunadamente parece ser que en los CIPRAT y la respuesta institucional se sigue centrando en la intervención militar y en la militarización de los territorios y no en la intervención integral del Estado y en la presencia integral del Estado en territorios rurales para generar una transformación social, política y económica de los mismos. Eh, si bien en este informe no señalamos el tema de las alertas tempranas, lo asumimos dentro de las recomendaciones que hace tanto el informe de la CIDH como el de Naciones Unidas. Igualmente, en el marco del informe que plantean los compañeros del programa Somos Defensores, tenemos muchas coincidencias. Gracias, compañero Winston, por desarrollar mucho de lo planteado. Ahí yo le agregaría el tema de que es importante también tener en cuenta, y de hecho lo hablábamos en el plan de emergencia, que en el nuevo modelo de protección se debe hacer una concertación vinculante. Nos preocupa que si bien el gobierno actual ha abierto unos procesos de concertación para la formulación concertada de la política pública para defensores y defensoras del plan de acción, desafortunadamente estamos en el mínimo de mínimos y hay una alerta que hacemos, y es porque pese a lo concertado y a que participamos de esos espacios, eh, funcionarios del gobierno nacional no han recogido esos mínimos de mínimos y estamos a puertas de otra renegociación de lo que ya habíamos negociado. Una de ellas, Winston, el cambio de modelo de protección. Una de ellas, recuerdo una de las recomendaciones de la CIDH, que la ONP no debe quitar medidas de protección a personas que tengan medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Eso ha venido ocurriendo acá en el departamento del Cauca. De hecho, una compañera, María Elena Gómez, beneficiaria de medidas cautelares, hace poco la UNP decidió quitarle su esquema de protección y es una alerta que estamos haciendo. Adicionalmente, es importante destacar lo que tiene que ver con la concertación de lo que tiene que ver con lo colectivo. El decreto 2078, el programa de protección colectiva a cargo de la Unidad Nacional de Protección y lo que tiene que ver con el decreto 660 de 2018, que es el programa de protección para comunidades rurales. Nosotros hemos venido planteando que en esa concertación se hizo un proceso participativo con un espacio de cierre, no como se está haciendo en la actualidad. Y tenemos una alerta de que quieren modificar el modelo de protección, pero sin una participación vinculante y un espacio de cierre claro. Esos son los retos que tenemos y esos son los retos que hay que asumir con el nuevo gobierno, que ojalá sea en cabeza de nuestro compañero y amigo, defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, que se abran nuevos espacios, que se continúe con el diálogo, que se fortalezca lo que hay, que se escuche tanto a las organizaciones sociales, el plan de emergencia seguirá siendo una reivindicación nuestra, obvio, habrá que actualizarlo, pero un balance también bastante negativo que hay, y es que pese al gobierno del cambio y pese a los espacios de diálogo y pese a las órdenes contenidas en la sentencia SU 546 de 2023, esas órdenes no han sido cumplidas y el cambio normativo en el gobierno del cambio en materia de prevención y protección ha sido bastante pobre. Hay que profundizar el cambio, hay que partir de las realidades, hay que ver que ese tema del señalamiento y la estigmatización busca legitimar hechos como la criminalización, como lo que lo planteó el doctor Molano, y legitima el exterminio físico. Nosotros no podemos seguir permitiendo que se den hechos de violencia, que se siga amenazando, se siga estigmatizando el liderazgo social. Algo que quería adicionar, no solo por parte de la fuerza pública, que es gravísimo porque el Estado tiene la obligación de respeto y garantía, ni de los funcionarios públicos, sino también que desafortunadamente esas prácticas las ha profundizado los actores armados que tienen presencia en los territorios. Por eso es importante lo que planteaba Winston, de que los procesos de diálogos y negociación con actores armados respete la vida de los liderazgos sociales, de las comunidades en los territorios y ojalá no haya más violencia en nuestro país. Yo dejaría por ahí agradecer, no sé si el doctor Daniel o Winston quieran hacer algunas palabras de cierre. Agradecimientos, esperamos que se lean el informe y es un informe en construcción. Muchas gracias. No, solamente pues volver a agradecer por la invitación, eh, plantear que es importante continuar en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los territorios, del medio ambiente, en defensa de la diversidad, de la paz, y que es importante continuar, esperar que el nuevo gobierno, eh, que esperamos también sea continuidad del gobierno del cambio, pueda avanzar en materia de prevención y protección para los líderes, las lideresas sociales y las defensoras de derechos humanos. Y bueno, yo mañana a través de Cristian envío el enlace a la presentación de nuestro informe, también si se quieren conectar, a ser a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias. Apreciados amigos, muchísimas gracias y nuevamente felicitarlos por ese excelente trabajo. Ustedes suplen en muchas partes del país la labor del Estado colombiano. Qué bueno. Los felicito por existir y por ese excelente trabajo que hacen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero Winston. Esperamos mañana el link para poder conectarnos a la presentación de
este importante informe del programa Somos Defensores. Muchas gracias, doctor Molano, con quien hemos compartido y hemos estado a lo largo y ancho del departamento del Cauca atendiendo todas estas situaciones. Para las personas que están conectadas y nos preguntaban, la periodicidad del informe, pues tratamos de que sea de manera anual, pues igual va supeditada también al tema de la consecución o lograr proyectos y demás que financien este trabajo. Y vamos a compartir a través de las redes sociales del PUCSOC y de la red Francisco Isaías y Fuentes el link donde van a poder descargar este informe en PDF. Entonces ya los compañeros nos están colaborando en cargarlo a las páginas para poderles compartir el link a través de las redes sociales y puedan descargar en PDF este informe. No siendo más por esta noche, agradecemos la participación de todas las personas que estuvieron conectadas. Esperamos que descansen y que tengan un bonito día mañana.